Buenos días, este va a ser un vídeo más personal en el que voy a explicar por qué me lancé a esta faceta de hacer vídeos que ha sido algo ajeno hasta ahora a mi vida académica. Y el punto de partida es la sensación de estar embarcado en un sistema aparentemente floreciente que comienza a dar sus primeras señales de hundimiento. Este sentimiento no es fácil de explicar, de hecho me llevará algunos vídeos desarrollar esta sensación de una forma más elaborada, pero hay que comenzar por algún punto. Así que siguiendo las reglas de los retóricos comenzaré por el orden natural, por el punto de partida de todo esto. Pero antes de empezar hagamos una serie de precisiones. En primer lugar, lo que describo es una opinión personal que no representa a nadie más que a mí y que, de hecho, por mi experiencia propia, es minoritaria dentro del ámbito universitario. En segundo lugar, no pretendo describir la universidad, ni siquiera la Universidad Española, ni tan solo los estudios de lingüística española. Cualquiera de estos ámbitos es demasiado extenso y polifónico para abarcarlo con una sola voz. Así que sí, mi mirada es parcial, no podía ser de otra forma, y no es objetiva. Como aprendí en mi primera clase de teoría de la literatura, hablar es hablar desde un punto de vista. En último lugar, mi objetivo último es el de dar mi testimonio sobre lo que ocurrió en un momento dado. No creo que mi voz cambie ninguna dinámica ni creo que mejore el ámbito en el que me muevo. Simplemente, llegado el momento, podré decir que no callé. Pero si mi mirada es parcial, subjetiva y probablemente inútil, lo que sí que espero son dos cosas. Uno, que sea razonada, es decir, que mis argumentos, aunque discutibles, tengan una base, y dos, que esté basada en la realidad. Lo que describo no es la realidad, pero la realidad en la que yo vivo existen las cosas que estoy describiendo. Dale al me gusta si quieres impulsar el canal y comenzamos. Si un grupo de evaluadores externo a la universidad hiciera una auditoría a mi rama del saber y observara la evolución de mi campo, tendría motivos para sentirse satisfecho. En los últimos 30 años se han creado grupos de investigación activos, se han incrementado las líneas de investigación, ha aumentado el número de revistas y la producción académica se ha multiplicado. En los últimos años, además, se han incorporado muchos jóvenes investigadores que publican sus trabajos, en algunos casos, desde los últimos años de carrera. Se ha incrementado el número de becas y ayudas y han aparecido nuevas revistas de investigación y sociedades científicas. Si todos los indicadores son positivos, ¿cómo puede pensarse en que exista un problema? En mi caso hubo un par de detalles que me hicieron percibir que algo estaba cambiando y que dicho cambio, como una pequeña grieta en una pared de piedra, era algo a lo que merecía prestarle atención. El primero se dio en mis clases. Suelo dar clases en una asignatura troncal que evalúo de forma progresiva según la nota que los alumnos quieran obtener. Los interesados en aprobar tienen que demostrar que han leído las lecturas obligatorias. Al fin y al cabo, en esencia, un filólogo es alguien que lee. Los que quieren optar a una nota superior, además, pueden hacer un examen de desarrollo sobre una pregunta general que abarca todo el temario, y para cuya redacción han de escribir un pequeño ensayo. Esto les obliga a seleccionar información, a decidir qué es esencial y qué es secundario, y a ordenar los contenidos. Por último, los que quieren acceder a notas superiores tienen que hacer un trabajo en el que demuestren cómo usan los contenidos de la asignatura en un tema de investigación. De estas 3 pruebas, la primera es obligatoria y las otras 2 voluntarias, de modo que así ponemos la nota conjuntamente. Ellos eligen su nota máxima y yo pongo la nota mínima. Tradicionalmente, los alumnos suelen tener problemas para enfocar la preparación del ensayo, así que les propongo a los que quieran mejorar que escriban un ensayo de prueba, que vengan a mi despacho y se lo corrijo en voz alta delante de ellos. Así pueden entender mi proceso de corrección, ver cuáles han podido ser sus errores y comprender por qué valoro positiva o negativamente su trabajo. Normalmente vienen con el material que han utilizado, así que puedo echarle un vistazo a sus apuntes, les pregunto cómo han estudiado y puedo comprobar si lo están haciendo bien o si pueden mejorar su preparación. Los estudiantes que hacen esto son generalmente pocos, bueno, muy pocos. Están interesados en la asignatura y motivados por tener una buena nota, así que con una sesión más o menos larga la mejora que se produce en ellos es apreciable. En algunos casos me traen una segunda prueba y lo normal es que en este segundo texto mis correcciones sean ya mínimas. Finalmente, en el examen, las notas suelen ser altas. Este proceso ha funcionado bien durante más de 20 años. Hasta hace 2. Me encontré con un grupo de 3 alumnos que vinieron a mis tutorías con interés, como había sucedido siempre. Traían las lecturas subrayadas, habían resumido los libros y sus apuntes eran completos. Hicieron un examen de prueba y les corregí sus errores. Sin embargo, en el examen sus ensayos no habían mejorado con respecto a las primeras pruebas, y esto me hizo reflexionar. Mis estudiantes querían aprender, estaban preocupados por prepararse bien, habían seguido mis instrucciones y sin embargo no habían sido capaces de escribir un examen de desarrollo con orden y profundidad. Estos alumnos querían, pero no podían porque no sabían, y lo que no sabían hacer era estudiar.
Y esto en cierta medida no era culpa suya, sino que reflejaba más bien la pérdida de dos habilidades cognitivas básicas: la capacidad de síntesis, necesaria para discriminar lo esencial de lo accesorio, lo principal de lo secundario, y la capacidad de análisis, necesaria para desarrollar una idea con profundidad. No era la primera vez que me encontraba con esto. Hacía años que los exámenes de desarrollo habían perdido extensión y profundidad. A pesar de tener más de 2 horas para escribir, más del 20% de los exámenes que me entregan los alumnos que no optan a una nota de notable tienen una extensión de 1,5 folios. Pretender conseguir esa nota en la universidad con ese desarrollo es imposible en un examen de este tipo, a no ser que hicieran un trabajo de síntesis y de reflexión extraordinariamente maduro. Pero es que la profundidad de los contenidos también se resiente. Resulta frecuente que los conceptos básicos de la asignatura se mencionen pero no se definan, que las clasificaciones se citen, no siempre de forma completa, pero no se desarrollen, que no se mencionen autores o que se mezclen conceptos de teorías distintas. Cuando junté estos hechos particulares, me pareció evidente que esto había ocurrido porque mientras que los criterios de examen de mi asignatura se habían mantenido estables durante 20 años, algo había cambiado en el entorno. Y no era el temario, no era el examen, eran los alumnos. Mejor dicho, eran las capacidades cognitivas de los alumnos entendidos como grupo. Y yo había cometido el error de presuponer que las cosas seguían como antes, de pensar que, como eran mayores de edad y estaban en segundo de carrera, sabían estudiar, y de pensar que no había que actuar en ese ámbito precisamente porque estábamos en la universidad, y una parte del respeto que se debe a los estudiantes en este nivel es tratarlos como adultos y asumir su autonomía para los procesos de estudio básicos. El problema docente se me apareció en toda su gravedad y me di cuenta de que esta pequeña grieta era el indicio de un fallo sistémico más grande en el sistema educativo, cuya extensión y gravedad desconocía y sigo desconociendo hoy en día. Pero claro, estas eran reflexiones particulares que me afectaban solo a mí. Cuando miraba a mi alrededor, más allá de ciertas quejas de salón, veía a mis colegas en general satisfechos con este estado de cosas. ¿Me estaba convirtiendo en el típico profesor viejo y gruñón? ¿Me había pasado la vida por encima o había perdido el contacto con la realidad? Mientras pensaba en estas cosas, hubo dos hechos que se sumaron a mis preocupaciones iniciales y me indicaron que había un problema más profundo que escapaba a mi consideración individual. Primer indicio. En el año 2021 se convocaron oposiciones a secundaria en mi comunidad. Para mi área, lengua española, se asignaron 300 plazas. Esta es una cantidad muy superior a la de las escasas oposiciones anteriores que desde la crisis de 2008 apenas cubrían las jubilaciones del sistema. En convocatorias anteriores la competencia era grande y la nota de aprobado muy alta si lo que se quería era alcanzar una plaza de forma directa. Lo más normal era entrar en la bolsa de trabajo y desde ahí ir subiendo por el sistema educativo. Pero en 2020-21 no. Hace 2 años sobraron plazas. Repito, hubo plazas que no se cubrieron, concretamente 98 plazas. Y hubo quien aprobó con poco más de un 5 en la primera prueba. Para entender este dato hay que saber que para un filólogo ser profesor de instituto es una de las mejores salidas profesionales y sin duda alguna la más estable. Un profesor en una academia puede estar ganando 1.000 y poco euros por una jornada completa, que en las academias de español para extranjeros puede incluir también excursiones y salidas extra, a veces pagadas, a veces no. Un profesor de instituto realiza un trabajo duro y complicado, pero en compensación gana unos 1.800 euros al mes para empezar, es funcionario y cotiza. Puede llevar una vida tranquila en lo económico y sobre todo segura, así que la pregunta es, si no hay una opción más rentable para la profesión, si el curso 2020-2021 el aprobado se vendió más barato que nunca, si el temario de las oposiciones tiene solo 65 temas que se pueden preparar en un año con un ritmo de estudio serio, si este destino permite a un joven de 25 o 26 años entrar en una vida adulta, ¿por qué no ha habido una avalancha de candidatos cualificados? Se lo he preguntado a algún miembro de uno de los tribunales de oposiciones y me señaló que en muchos casos el nivel de los candidatos era bajo, sus palabras eran ínfimo, lo que significa ausencia de conocimientos, unidades didácticas pobremente elaboradas y en algunos casos faltas de ortografía. No deja de ser una opinión individual, pero resulta coherente con los hechos, y la moraleja es la siguiente. Si ni siquiera por un fin tan comprensible como es el de encontrar estabilidad laboral en la vida se realiza el esfuerzo de prepararse unas oposiciones en condiciones, ¿en dónde van a poner estos candidatos sus esfuerzos? El segundo indicio se dio en las mismas fechas. Soy uno de los encargados de seleccionar el texto que se comenta en los exámenes de selectividad, desde 2020 llamada EBAU,
Y el texto suele ser un artículo de opinión publicado en un periódico de tirada nacional de unas 30 líneas de extensión. Como lengua ha sido durante muchos años la primera asignatura de las pruebas, sucede que ese día suele haber periodistas por las aulas, así que lo que ocurre en ese examen tiene un reflejo mediático al día siguiente, para bien o para mal. Ese año hubo polémica por cuestiones ideológicas que trataremos en otro lugar, pero también por cuestiones cognitivas. Se me dijo que los estudiantes no podían entender el texto. Fue esto un comentario minoritario, es cierto, pero a veces los datos aislados resultan significativos, porque fue esto lo que me hizo pensar qué había sucedido en las aulas para que un profesor que como alumno leyó y comentó Tiempo de silencio o Esperando a Godot, lecturas obligatorias en mi ya lejano COU, crea justificado que un alumno no puede entender un texto que hable de política. ¿Cuándo se había producido este cambio en algunos profesores que defendían los intereses cercanos al alumno en lugar de su inserción como ciudadanos de pleno derecho en el mundo adulto? ¿Qué dinámica había llevado no a un aumento en el nivel cognitivo de los estudiantes, sino a una disminución? Entre paréntesis, para este tema sería necesaria una cuantificación sistemática en el sistema educativo mediante estudios longitudinales que el discurso pseudopedagógico, claro, rechaza, y de los que hemos hablado en vídeos anteriores. Dejo la referencia. Evidentemente se me puede decir que estos problemas existían ya desde antes y que ha habido profesores que habían alzado su voz mucho antes que yo, pero diré en mi descargo que todo el mundo tiene derecho a caer del caballo en el camino a Damasco en algún punto. Y en mi caso, tomados en conjunto, estos dos datos marcaban dos puntos de la grieta. Uno en la entrada al sistema de educación superior, el otro en su inserción como en el mundo laboral, tal y como se espera de la función dual de la universidad, como dejo en este enlace. Y este problema nos afecta como sociedad, porque si deshacemos el entramado que nos ha llevado a formar buenos profesionales en los últimos 40 o 50 años, nos vamos a encontrar con graves problemas de talento para afrontar, como le gusta decir a nuestros políticos, los retos del futuro. Pero es que una cosa va con la otra. Una sociedad formada con una amplia base humanística y científica y un alto grado de desempeño técnico es también una sociedad crítica. Y una sociedad crítica es, por definición, molesta. Hasta aquí este vídeo. Supongo que muchos de mis oyentes pueden no estar de acuerdo con mis palabras. Ya he dicho que el alcance de estas ideas es mayor y procuraré desarrollar aspectos particulares de esta tesis en vídeos posteriores. En cierta medida estoy intentando explicarme a mí mismo qué está pasando y por qué esta sensación de incomodidad se acentúa ahora que Europa está regando a la sociedad española con dinero procedente de los fondos europeos. ¿Es este malestar en la cultura el sesgo del superviviente? ¿Es la manifestación secular del viejo argumento de que los jóvenes de hoy en día no respetan nada? ¿O es por el contrario la alarma que suena cuando el iceberg ha chocado con el Titanic y está rajando su casco para que el agua entre de forma irreparable bajo su línea de flotación? Un saludo y muchas gracias.